fiscal autónomo se va a reunir hoy con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para pedir información y también evaluar los efectos que pueda tener en las finanzas públicas el proyecto de reforma a las pensiones. Esto tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición. Se espera que la iniciativa pueda ser votada antes de finalizar este mes de enero y queremos profundizar en este tema, también en las expectativas que tiene el gobierno. Para eso vamos a tomar contacto con Janet Jara, la ministra del Trabajo. ¿Cómo está, ministra? Qué gusto saludarla. Hola, Davor, un gusto saludarlo también. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es cómo ha visto estas primeras 48 horas, el tono, los comentarios, las columnas de opinión, todo lo que ha ocasionado este acuerdo, este apretón de manos entre usted y las fuerzas de derecha. Bueno, creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante por tratar de confluir en este acuerdo. El liderazgo del presidente Boric en esto ha sido clave. Y junto con el ministro Marcel hemos podido sentar estas bases de acuerdo con la oposición, que, como he señalado con anterioridad, no es una reforma perfecta, pero constituye un avance importantísimo para el país, sobre todo después de 43 años, ¿cierto?, de que este sistema ha estado rigiendo y que, si uno observa, se han hecho cambios importantes como el pilar solidario, que después se amplió la PGU, pero que la parte contributiva no ha tenido los cambios necesarios durante todo este tiempo. Y en las reacciones, Davor, como este tema es bien polémico, yo creo que en general hay una valoración más positiva en torno a que se destraba algo importante para la democracia, se van a poder hacer cambios en el sistema de pensiones, pero también hay críticas de lado y lado y eso es parte del ejercicio democrático que hay en nuestro país y hay que escuchar. Pero le duelen más quizás al oficialismo cuando se escucha desde las propias fuerzas del conglomerado que hoy día gobierna nuestro país que esta reforma, por ejemplo, es difícil de tragarla. Otros parlamentarios también del PSPP dicen se está propiciando que haya más AFP. ¿Le molestan esas críticas que vienen de sus propias fuerzas que quizás uno esperaría estén aliados con lo que propone el gobierno? Mire, yo diría que el principal problema hoy día no está en el oficialismo, es en la derecha, en la oposición, donde hay un conflicto tremendo, ¿cierto?, entre el sector más duro que representa acá a republicanos y a otros dirigentes y el sector de Chile Vamos, y que seguramente ellos van a poder resolver en algún minuto, porque lo que no nos hace bien como país es que el status quo se mantenga y los problemas no se puedan resolver. Puede que no sea perfecto y por eso creo que las críticas que se hacen son siempre válidas, pero a críticas no solucionamos los problemas se solucionan con leyes, con acuerdos, con programas, con políticas públicas. Entonces uno evidentemente escucha, acoge, trata de aclarar, porque también hay varias cosas como este tema, no solo es político, es muy técnico, además hay varias cosas que hay que explicar más profundamente, pero el punto central de esto es que a punta de críticas los problemas no se resuelven. Claro, eso es lo político, pero también hemos escuchado a los gremios, los grandes empresarios, pero también a las pymes más pequeñas que han sido bastante escépticos respecto a cómo se ha presentado esta reforma y dicen que eventualmente esto podría afectar el empleo actual, la creación de nuevos empleos y además disparar la informalidad. ¿Esas críticas son plausibles para usted o no? Mire, estas críticas que se generaron a partir de las últimas 48 horas son bien inesperadas, me sorprenden realmente porque los mismos empleadores muchas veces han manifestado el acuerdo, ¿cierto?, con que esta reforma previsional avance. Entonces, es como pensar en que esta noticia que saben hace 10 años que van a cotizar, van a aportar a la seguridad social y que además van a tener 9 años para que esta gradualidad avance, estamos hablando de un lapso de 19 años, 10 los cuales ya sabían y 9 años los que se va a hacer este inicio de gradualidad. Además, antes aportaban antes de 1981, entonces hace 43 años solo los trabajadores ahorran. La verdad me ha sorprendido un poco porque la única diferencia que hay entre el proyecto que se presentó en materia de cotización del empleador y ahora el que se indicó es que en la Cámara era un 6% en 6 años y acá en el Senado es un 7% en 9 años. Entonces, por un punto ganaron 3 años de gradualidad. Entonces me sorprende realmente. Y respecto a la informalidad, claro, ahí es cuando yo le contaba, ¿no?, que a veces creo que tenemos que explicar aún más porque es un proyecto que lo que hace precisamente es fomentar la formalidad laboral. Por eso sus beneficios son por años cotizados. Si aquí las personas, muchas de ellas, que no cotizan por distintas causas, pero muchas de ellas también se preguntan que comparado con una persona que recibe una PGU y una que cotizando también recibe la PGU, la diferencia es muy poca,
porque la parte en la que se cotiza, el resultado es muy bajo del monto de su pensión. Entonces ahora por lo menos va a tener una garantía en función de los años que cotizó. Ya. Pero ministra, la voz de los gremios no va a estar en esta etapa de la discusión en este mes de enero, donde los plazos, ya sabemos, están súper apretados en el Senado, eventualmente también en la Cámara de Diputados. ¿No se va a escuchar la voz de los gremios a la hora de tomar decisiones finales? Por ejemplo, algunos de ellos están pidiendo alargar este periodo de 9 años en la gradualidad. ¿Eso eventualmente no se puede siquiera estudiar en esta etapa? Lo que pasa es que los gremios han estado presentes en toda la discusión. Fueron todos los gremios, los grandes empresarios, los medianos empresarios, los pequeños empresarios, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Trabajo, a la Comisión de Hacienda, al Senado, a la Comisión de Trabajo, están todos los días en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué más escuchados que eso? Si el punto es que al parecer no quieren ponerse con la cotización previsional, si ese es el tema que aquí está pasando de fondo. Creen que el país tiene que seguir solamente una parte ahorrando, que son los trabajadores, y eso no puede ser así, pues, de ahorro. En los demás países no es así. Aquí se impuso así en la dictadura, si antes de eso existía el aporte patronal. Entonces, venir ahora a decir que se cambió de un 6 a un 7% y además aumentaron 3 años de gradualidad, y eso podría generar un tremendo caos económico, que es lo que se está planteando, en realidad más parece un fundamento para que la cotización del empleador no avance. Y la verdad es que no puede ser que solo el trabajador tenga sobre su hombro la mochila del ahorro previsional obligatorio. Esto va a dejar un poco más equilibrado el sistema. Igualmente los empleadores van a colocar menos que los trabajadores y menos que el Estado. Entonces hay que avanzar. Yo lo único que quiero recordar es que en el año 2002, cuando se creó el seguro de cesantía, los gremios empresariales, en particular uno, planteó en el Congreso Nacional que esa cotización del empleador que se abrió ahí iba a generar un tremendo problema en el crecimiento, en el empleo y todo lo demás. Eso no ocurrió, por el contrario, pero además, cuando estuvimos en pandemia, el seguro de cesantía fue la principal herramienta que los propios empleadores tuvieron para que sus trabajadores no quedaran, ¿cierto?, en la intemperie absoluta que se producía por falta de protección social. Entonces, si uno ve, para que el país avance, para que haya más cohesión social, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y aquí se le ha cargado la mata a los trabajadores. Es hora de que los empleadores retomen el rol que tenían antes de 1981. Ya, y en lo que ya no es opinión, sino que es algo más formal, la voz del Consejo Fiscal Autónomo, que debería pronunciarse en todo este tema, ¿va a ser decisivo para eventualmente reformar lo que ya fue pactado con la derecha, si es que hay un impacto fiscal mayor al presupuestado? Todos esos elementos los va a resolver hoy día durante la sesión tanto la Dirección de Presupuesto como el Ministro de Hacienda, ya que son parte de las competencias que a esa cartera se refiere. Ya, pero si hay cambios allí o hay advertencias, ya hemos visto lo que ha pasado con otros temas en las discusiones del presupuesto de este país, que lo hemos conversado durante esta semana con los recortes a ciertos ministerios. La voz que allí se produzca, lo que diga la Dirección de Presupuesto, lo que diga el Consejo Fiscal Autónomo, también va a ser decisivo a la hora de discutir, ante eventualmente cambiar alguno de estos elementos tan técnicos que usted nos describe. Sí, mire, lo primero que quisiera señalar respecto de eso es que esas reuniones se van a producir ahora. Nosotros llevamos esto trabajándolo mucho tiempo, junto con la DIPRES, junto con la Superintendencia de Pensiones también y con el Ministro de Hacienda, como señalaba, y ahora con la SECPRES, que ha jugado un rol fundamental, el Ministro Elizalde y la Subsecretaria Lobo en esta materia. Todos los informes que están acompañando este proyecto de ley y los que se sustituyeron después con las indicaciones están aportados al Congreso Nacional. Hoy día se va a realizar la conversación con el CFA. Lo que de ahí salga es algo que va a pasar con posterioridad a lo que usted y yo estamos conversando hoy día. Pero es evidente que en la medida en que nosotros podamos explicar, ¿cierto?, los modelos, los parámetros, que además son los modelos con los cuales siempre se realizan estos cálculos, aquí no debiese haber grandes observaciones. De todas formas, siempre vamos a estar disponibles y si hay algo que rectificar o no, siempre estamos disponibles si nosotros queremos que esto avance y con un sentido de responsabilidad política, pero también fiscal importante. No nos puede pasar lo que pasó con la PGU, ¿no?, que hubo tanta discusión, porque cuando se creó, recuerda usted que al principio no había mecanismo de financiamiento y por suerte se aprobaron algunas exenciones tributarias, que finalmente tampoco fueron del todo suficientes, pero que contribuyeron a que se pudiera financiar. Ya. Ministra Jara, se nos va el tiempo, así que 2 preguntas en una. Lo primero, si el presidente Gabriel Boric va a utilizar sus facultades para convocar eventualmente a la Cámara de Diputados a fines de enero. Y lo otro es, ¿cuánto y cuándo van a subir las pensiones si esto se aprueba tal cual usted lo está proponiendo?
Ya, la primera pregunta, a la primera pregunta la respuesta es se está evaluando. Ya. A nosotros nos hubiese gustado que la Cámara de Diputadas y Diputados pudiera suspender su semana distrital, pero sabemos que el Partido Republicano no dio unanimidad para aquello y lo lamentamos mucho. La verdad es que no sé si la intención es que el acuerdo se caiga por parte de ese partido, ¿no? Y oponerse, digamos, a todo, porque eso no va a solucionar los problemas del país. Seguramente van a quedar muchos temas para posteriormente ser resueltos, todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero hay que avanzar y para eso destrabar la puerta que las AFP han tenido trancada en estas últimas 2 reformas era fundamental. Pero bueno, se está evaluando y yo creo que es bueno que las personas sepan que aquí el Partido Republicano está impidiendo que se sesione la Cámara de Diputados la última semana y es complicado para Chile. Todo lo que nos ha costado ponernos de acuerdo. Y lo segundo, respecto a los beneficios tienen 2 características, Davor. El primero de ellos, que son el relativo al aumento de la PGU, va a partir con las personas mayores de 82 años, luego las de mayores de 75 años, las de 65 años, en una gradualidad que se inicia 6 meses después de publicada la ley, ¿ya? Y los beneficios de carácter contributivo, que son aquellos por años cotizados, que para las mujeres se establece desde 13 años cotizados en adelante, lo cual hace que un 54% de las mujeres quede incluida, y de los hombres, mire el dato, se pide desde 20 años en adelante, si bien se pide más, pero quedan más hombres incluidos, el 70%, hay una diferencia de género muy grande. Ese beneficio por años cotizados, más el beneficio de complemento a las mujeres por la compensación por expectativa de vida, eso en 9 meses desde publicada la ley y ahí entra todo el universo que cumple estos requisitos de 13 y 20 años de conjunto. Bueno, ministra, nos quedan muchas dudas todavía, vamos a seguir conversando sobre este tema, vamos a ver cómo le va a este enero que ya entra y transita en su segunda quincena, grande. Así que seguiremos conversando en otra oportunidad, pues hay que tener una jornada intensa hoy día. Sí, como casi todos estos días. Chao, Davor, que esté bien. Que le vaya muy bien, hasta luego, ministra. Ahora